Esto es el laberinto de Minotauro BK. Es bien esto que hablar de experiencias y alguno dirá, ¿de qué va a hablar otra vez? Pues sí, voy a hablar otra vez de la JPod de Tarrasa. Esta es la tercer podcast que se publica sobre la crónica. Va a haber otro de Making of, otro con el propio podcast de las JPod. Pero bueno, vamos a empezar con la JPod de Tarrasa el domingo 26, un poquito cerrar. Y voy a aprovechar que hoy hubo menos cosas para comentar cosas de la comida y del hospedaje allí en Tarrasa, para que lo tengáis en cuenta. Pues el domingo empezó las JPod, esa jornada de domingo que era solo iba a ser por la mañana, y estaba el Ejército Memeque, que es un podcast en gallego que no pude ver en directo porque a las 9 había un tal, estoy viendo aquí en el programa de agenda, un tal El Laberinto de Minotauro VK, no sé si os suena, no escucharon ese podcast nunca, pues ahí estaba el chaval ahí haciendo sus pinitos y grabando, pero bueno, ahí estaba. De todas maneras va a haber un podcast sobre el chaval ese, como las ideas que tuvo para hacer el podcast, cómo lo organizó y todo, pues, así que cuando esto lo estéis escuchando ya lo habéis escuchado casi seguro, y si no, es para daros un capón, si escucháis esto después de y no escucháis lo otro, pero bueno, pues eso, estuvo ahí el chaval de la 20 Mintor VK, los de Ejército Mequemeque, que es en gallego, no les pude ver porque no tengo el don de estar en dos sitios a la vez, pero bueno. Luego he podido ver algo, me he enterado muy poco porque mis conocimientos de gallego no llegan a donde llegan, pero bueno, ahí estoy bien y bastante original, por cierto, un podcast en gallego. Es decir, que hubo un podcast en castellano, podcast en esperanto y podcast también en gallego, o sea, y demás. Espero que Nota JPod haya en todos los idiomas que están en España, haya también en molaría un podcast, os imagináis, en Silvo Gomero, ahí silbando todo el podcast, ni hablar ni una sola palabra, todo el podcast silbando y que solo se entere el que sabe cómo se interpreta en los silbidos. Yo vamos, si hay algún podcaster que sepa el silbido Gomero, le tiro el guante para que lo recoja. Pues bueno. Luego a las 10 de la mañana tuvimos taller de naseros para el podcast. También era una charla que yo iba a ir y tal, pero es que se me cruzaba, como se suele decir, se cruzan las cosas, y estaba éxitos y fracasos en el podcast. Y digo, bueno, no la conozco a esta chica, voy a verla. Es Laura Muñoz Palacios, que no es podcaster, es psicóloga, y daba ahí una charla sobre la psicología, sobre tal. A ver, estaba muy bien lo que es la charla, pero con el mundo del podcast, a ver, el mundo del podcast se relaciona con todo prácticamente, porque los podcasters ante todo somos personas, o sea, nos alimentamos, bebemos, dormimos, trabajamos, hacemos un montón de cosas, o sea, no estamos, me estáis escuchando aquí, pero no estoy yo en un receptáculo que me tienen aquí para grabar los podcasts y luego ni como ni bebo, me tienen aquí en una jaula y solo grabo podcast, pues no. Pues, hacemos más vida aparte de grabar podcast. Pues explico un poquito los bajones, subidones, como claro, hay mucha gente que en la vida vive de eso, solo de vivir en lo más alto o en lo más bajo. Entonces no puedes vivir así, de esa manera de tal, porque acabas hecho polvo. Entonces un poquito de sobre cosas de psicología lo contó bastante bien, bastante lúdico y educativo, como se suele decir, y para que lo entendiera todo el mundo. Fue la sala auditorio, porque es decir que el chaval que os he dicho antes, Minotauro, estaba en la sala podcast, y luego los de Memeque y los de Naseros estaban unos en la sala podcast y otros en la sala taller, pero esto era en el auditorio, en la sala grande. No había mucho, pero no sé por qué, porque la gente escucha lo de psicología y piensa que te va a venir un señor o una señora, te va a comer la cabeza, y sale la gente corriendo como si vinieran los zombies de Walking Dead. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Que viene una psicóloga! Pues tampoco, te sientas, escuchas la charla que te dio tranquilamente, que ya digo, estaba bastante amena y bastante bien. Y bueno, yo lo recomiendo bastante, así que nada, esta charla de Laura Muñoz Palacios. Y luego pasamos, aquí yo me tuve que dividir un poco. Os cuento, estaban por un lado los de Haciendo el Sueco y en Suizados, y por otro lado en la sala taller, y por otro lado en la sala podcast estaba Podcasting 2.0 con el amigo David Mazal y el amigo Roberto Ruiz Sánchez, que es el que ganó el premio a mejor podcast de tecnología en disperso, tecnología y marketing. Claro, yo quería ver a los dos, pero ¿cuál era el problema? Es que cada uno estaba en una sala. Entonces digo, ¿qué hago? Digo, bueno, como los de Podcasting 2.0 van a estar hasta la 1 y los de Haciendo el Sueco van a estar hasta las 12 menos cuarto,
pues ¿qué hago? Me veo a los de Haciendo el Sueco y luego me veo a los de Podcasting 2.0. ¿Es lo que hice? Pues sí. Empecé con los de Haciendo el Sueco, que por cierto, a Edu le conozco desde las JPod de Madrid, que estuvo ahí de voluntario. Él también estuvo de voluntario y estuvo presentando los premios, estuvo haciendo un montón de cosillas. También le conocí en las JPod de Gandía. Ahí, un chaval muy majo, ahí, que vive en Suiza, o sea, y que viene a las JPod prácticamente, exclusivamente desde Suiza. Todos los años que hay JPod, que si son en Madrid, vengo de Suiza, que si son en Valencia también, que si son en Gandía también, que si son en La Palma también, que si son en Narnia también va el chaval. Pues ahí está. Estuvo muy bien porque, claro, Haciendo el Sueco con David Aragay es un podcast sobre el tema de Suecia. Y es claro, a quien no le ha pasado confundir Suiza con Suecia, ahí tal. Y estaba muy bien porque el podcast era sobre las diferencias, tanto políticas, sociales, de todo tipo, de clima, un montón, contando los dos que viven y han vivido ahí, pues contando esas diferencias, y estuvo bastante gracioso. Hicieron hasta concurso y todo, ganando, dando dulces a los que acertaban. Yo la verdad que tengo bastante mala suerte, porque cuando acerté varias preguntas, que es que todos los dulces que me daban de chucherías y tal, estaban amargos, pero amargos. Claro, luego me dijo Edu, es que son así y tal, y también Daniel, pero es que madre mía, que amargos estaban algunos de los dulces, que eran casi todos suecos y tal, pero estaban riquísimos algunos, pero otros amargos y tal. Pero bueno, aprendimos de cultura de Suiza y de Suecia y estuvo bastante bien. Y luego cuando acabó este podcast, pues yo me fui corriendo a la sala de al lado, a Podcasting 2.0, fácil y sencillo. Y claro, yo escucho los últimos de Filipinas, y ahí están estos hombres dándonos siempre lecciones sobre el feed, cómo hacerlo bonito, cómo darlo más chicha. Claro, es una charla que duraba 2 horas. Normalmente las charlas de la JPod duraban 1, pero es que 2 horas me parece poco para todo lo que te cuenta esta gente, cómo hacer tu feed, cómo meterle cosas con un programa, con otro. Es que de verdad, Roberto y David son unos auténticos cracks y merece mucho la pena que veáis el directo, que está también por YouTube, y que les escuchéis en los últimos de Filipinas, esta sección que tienen. Y tienen más cositas por ahí en cada Express, en otros sitios. Y es que de verdad es una manera de al mundo del podcast y dar esa gasolina y esos otros recursos, que no todos son las plataformas que conocemos todos, como Spotify, iVoox, Apple Podcast, la radio de mi abuela. Pues no, hay más plataformas fuera de eso, y hay muchas maneras de dar a conocer tu podcast y darle esa riqueza al feed, que el feed es algo muy rico. Como diría mi amigo Julián de los últimos de Filipinas, sin feed no hay podcast, leño. Pues después de esta gran charla que dieron, pues ya se nos acababa las JPod. Y al ver presidente interino de la asociación, es que me lío, presidente funciones, presidente interno y tal, no, presidente interino de la asociación Podcast, pues estuvo dando el discurso final, dando las gracias a todos los participantes, a la gente que había asistido de público. Es decir, que el domingo, yo creo que junto al... Claro, pero yo el viernes por la mañana no estuve, pero lo que pude ver un poquito, pero de los días que yo estuve es más flojito, pero hubo gente, hubo gentecilla que se quedó, comparado con otras JPod. Yo que recuerdo que la JPod de Madrid, que estaba yo de voluntario, vamos, no fue casi nadie prácticamente el último día, así que dio ese discurso haciendo valoración de lo que había sido las JPod y demás. Y bueno, hasta ahí se cerró prácticamente las JPod, luego ya recogiendo cosillas y los bártulos y todo, ya se cerró el recinto, y unas JPod que bueno, para hacer la valoración final, claro, os voy a contar otras cosas sobre Tarrasa y sobre relacionado también con las JPod. Pues han sido unas JPod diferentes, por ejemplo, a las últimas que estuve, que fueron a las de Gandía. A ver, en ese caso, por ejemplo, lo organizaba la universidad de allí, Politécnica, y en este caso lo organizaba la asociación Podcast. Entonces, claro, son enfoques distintos. Allí eran más también la universidad y aparte una productora. Aquí es gente más independiente y había más mezcla. Y lo que en esa época no había prácticamente era podcast en directo. Que aquí ha habido un montón de podcast en directo, de charlas, de talleres, demás. Allí lo que había en Gandía, por ejemplo, eran muchas cosas patrocinadas, que sí, vale, que algunos estaban más o menos, pero
cuando te meten algo con una marca ahí con calzador, pues no lo coges tan bien. Y aquí, bueno, hubo más podcast independientes, hubo cosillas que se colaron, como el Terraz, que bueno, estuvo bien el Terraz en el plan de que, bueno, para que viniera gente, pero yo lo que noté con el tema del Terraz el sábado, que la gente vino al Terraz a Silvia Abril y a Buenafuente, y luego mucha de esa gente luego no se quedó, pero bueno, porque se fueron a cenar, a tomarse un pisco labis o algo, pero bueno, hizo ese efecto de atraer gente, y bueno, está bien ver otros puntos de vista, porque claro, los podcasters hay independientes, hay más industriales, como se suele decir, y bueno, hubo un poquito de todo y unos JPod que bueno, como participante, como oyente, pues deja buen sabor de boca, porque ha habido ya os digo, un poco podcast de todo, de ciclismo, podcast en esperanto, podcast de tecnología, es que había absolutamente de todo, para que, no, es que no hay podcast de lo que a mí me gusta, pues entonces, a ver qué te gusta, hombre, si te gusta el macramé suizo, pues a lo mejor no te gusta, pero bueno, estaba lo de ensuizados, o sea, que algo suizo te tenía que gustar, así que se le ocurrieron mucho, hubo mucho trabajo por ahí, muchas cositas y mucho tal, como todo, tuvo sus errores, porque hubo cosas de sonido, por ejemplo, en la retransmisión de YouTube, que no se escuchaba del todo bien, pero bueno, no el que vea una está perfecta, pero bueno, hubo sus cosillas, sus fallos, a veces algún podcast que era en punto se retrasó 10 o 15 minutos, pero por hacerlo bien, a ver, hay veces que en la vida la cosa es mejor que salgan tarde y salgan bien, pero bueno, hay veces que lo haces tarde y aún así sale mal, pero bueno, hay que intentar un poquito el tiempo para que salga todo lo mejor posible. Así que bueno, esa más o menos es mi valoración, una JPod bastante positiva, se pueden mejorar cosas, como siempre, yo creo que se pueden mejorar también bastantes, pero bueno, comparado con otras que también eran un desastre, como las de Gandía, que había cosas que decías, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Sabes? Pero bueno, yo no sé, le pondría a lo mejor un 6... Un 6, un 7, porque yo soy súper exigente en todo, no solo en la JPod, sino en la vida, pero creo que un 6, un 7 se le podría dar. Así que nada, esa evaluación de mis JPod. Y ahora, saliendo un poco de la JPod, pero no del todo, alguno diréis, bueno, este chico come, ¿no? Este chico se alimenta o come algo, ¿no? Entre podcast y entre el mediodía y tal, cenaba, comía. Pues os voy a decir dónde comía. Porque desde la asociación podcast y desde las JPod se puso una food truck. Yo creo que es algo bastante positivo, porque en la zona había sitio, pero ¿cuál es el problema? Había sitios que estaban un poquito lejanos, y aparte los que estaban más cerca, claro, normalmente tú en las JPod tú vas con más gente, a no ser que seas un ser un año y digas, venga, toda la gente fuera, pues no, vas con otra gente que te juntas, conoces del mundillo y tal, pero claro, imaginaos que entras de repente en un restaurante de Tarrasa con 15, 20 personas, a veces incluso más, a encontrar una mesa para todos. Pues es bastante complicado a veces, tardan más y demás. Entonces, yo creo que la idea que se hizo de la asociación podcast, para que quien lo quisiera y quien lo hiciera, es poner una food truck, que son los chicos de Youth Fast Track Experience, perdonad mi inglés, que es un inglés de Vallecas, pero bueno, os dejaré el link y la descripción en las notas del programa para que lo veáis ver perfectamente. Y son 3 chicos, porque son 3 chicos de Tarrasa. Os voy a contar un poquito la historia, porque yo pude hablar con ellos. Es que yo me pongo a hablar con la gente que no conozco de nada, y con estos chicos que fueron bastante majos. Ya les conocía, porque desde el viernes prácticamente hasta el domingo, que ya la última comida también la hicimos con ellos, pues son unos chicos de Tarrasa que, lo típico ahora, que no encontraban trabajo, que no veían una salida, y que dijo, pues, ¿qué hacemos? Nos alquilamos una especie de coche, camioneta, de food truck, la alquilamos o la compramos, y luego primero la alquilaron y luego la compraron, y vamos haciendo una food truck que ahora en distintos eventos y en distintas cosas, a ver, también se mueven a veces por Barcelona y por otras regiones, pero sobre todo en Tarrasa, ¿vale? Pero bueno, y montaron su negocio, y son 3 chavales que eso, se van dando publicidad y van a un sitio, va a otro, y son unos mega trabajadores y tal, pero súper majetes, ¿eh? Estuve yo ahí con ellos. Y ¿cuál es su especialidad? A ver, es su especialidad, pero es decir que esta hamburguesa, el nombre, últimamente casi todas las marcas y empresas y tal hacen hamburguesas parecidas, porque ¿quién no ha visto un cartel de una hamburguesa hasta en Burger King, McDonald's o estos sitios? Oye, me podéis pagar por la cuña si queréis, yo os cojo el dinero súper agradecido, pues eso.
¿quién no ha visto la hamburguesa La Pecadora? O sea, o algo así con pecar, con comer hamburguesa, pues la tenían ellos, era como una de sus especialidades, luego tenían otras hamburguesas, pero me gustó muchísimo, estaba muy rica, pero me llama la atención de que prácticamente es como una marca que se ha hecho en un montón de hamburgueserías que se han hecho ahora de youtubers y de famosos, pero la verdad que estaba muy rica, con cebolla, con un montón de cositas que le ponían propias, como querías al punto la carne, y muy rico, con un pan, la verdad que bastante artesanal y bastante rico, no el típico pan de prica que te dan en muchos sitios, que dices, es que estoy pagando por una hamburguesa un pastizal, es decir, que no eran caras las hamburguesas, por a lo mejor un importe razonable, por menos de 10 euros comías con sus patatitas fritas que también podías pedir aparte y luego también su bebida, pues bueno, estaba bastante bien, así que nada. Luego tenían como especialidades también los perritos calientes de Frankfurt, también los de Cebela, que también son famosos en la zona de Terrassa y de Barcelona, y lo que hacían, que es una especialidad que se hace allí, es coger el perrito caliente y lo planchan, entonces está como plano, pero está súper rico, es algo que yo no sabía, o sea, estas cosas que se aprenden comiendo, sí, comiendo se pueden aprender cosas, entonces aprendo de la gastronomía de allí, y me gustó bastante, así que nada, estos chicos de Just Fat Trash Sparing, un abrazo bien fuerte porque le di una chapa, le di un imán, la chapa también se la di, le di un imán, le di una pegatina del podcast, que probablemente allí por donde vayáis, si les veis a los chicos, pues la tendrán ahí puesta, y estuve hablando con ellos, muy majetes, así que nada, os recomiendo. También os digo, si las hamburguesas estuvieran malas o el perrito caliente, no es la primera vez que aquí en el podcast lo digo, pero es que estaba todo súper rico, te daban salsa adicional y todo muy bueno. Así que nada, ahí comí. Y luego diréis, ¿este hombre dónde durmió? Para JPod, durmió en la calle, durmió en un banco, durmió en el recinto de la JPod, le pusieron un colchón. Pues yo dormí en el Hotel Don Cándido. Que el Hotel Don Cándido no está muy cerca, pero es que cerca del Auditori, de las JPod, no había prácticamente ningún hotel. O sea que entonces por eso el alojamiento que elegí, porque me aconsejaron y me dijeron vaya gente que iba a estar por ahí, que conocía Terrassa y demás, y también otra gente que iba a ir, como por ejemplo, y que al final fue a ese hotel, como el bueno de Josete, que nadie, en estas crónicas hay mucha gente que se me está quedando decir el nombre, pero como hay tantos y había tanta gente que conocí, a todos os mando un saludo muy grande y tal, porque a algunos siempre se me va a olvidar, porque estas cosas pasan. Pues el bueno de Josete, el rincón de Josete, también se hospedaba ahí, que por cierto, eso ya probablemente los miércoles, pero él ya también ha atizado, la accesibilidad de Hotel Don Cándido en general una mierda, pero bueno, una mierda, es el típico que pone en la etiqueta que es muy accesible, y lo dijo el propio Josete. Os recomiendo, os pondré el link de ese podcast donde dice que fatal, como fue y tal. No le trataron mal, también está, eso lo dijo él, hombre, si ya la accesibilidad es muy mala y vas al hotel y encima te escupen o te pegan, pues estaría mal, pero bueno, estas cosas y estos detalles lo tendrían que ver. Yo como la habitación que fui era una habitación que no era accesible, pues esos detalles tampoco lo puedo decir, pero él lo dijo en su podcast y lo deja ahí reflejado. Pues el Hotel Don Cándido, que está como a las afueras, casi en las autopistas, a ver, andando está casi a media hora, porque yo el sábado por la noche, después del podcast a la 1:00 de la noche, me fui con los amigos de El Auténtico Podcast, que dio la casualidad, claro, yo tenía miedo de ir allí andando, porque el día anterior habíamos ido con Josete y con su mujer Candita, a la que mandamos también un saludo, pues fuimos ahí en taxi. No sabéis lo que nos costó encontrar un taxi. Llamó Josete y nos tiramos casi una hora hasta que venía el taxi, que no sé qué, le ponían pegas. Y era un taxi normal, o sea, no era un taxi accesible. Entonces, si fuese ya un taxi accesible, yo no sé, hay que invocar a Satán, hay que hacer un baile, o yo qué sé que hay que hacer para que eso, pero todo lo que tardamos. Entonces, claro, yo ya pregunté el sábado, viéndome lo que pasó el viernes, digo, ¿hay alguien que vaya al Hotel Don Cándido, que se hospede allí? Y pregunté uno por uno a la gente que estaba en la JPod, y los chicos del Auténtico Podcast me dijeron, sí, nosotros estamos allí. Digo, ¿y cómo vais? Y tal, y dijeron, sí, nos vamos andando, que es un paseo. Claro, tú miras Google Maps y te ponía que era muchísimo y que había que meterse por caminos raros y tal. Y a todo decir que también me había pasado por la mañana el sábado, que yo cogí, claro, yo todos los desplazamientos prácticamente, menos el sábado por la noche, el resto los hice en taxi porque era un trecho, y más cuando iba con las cosas cargadas y demás,
pues yo iba en taxi. Entonces, me tocó el sábado, el sábado por la mañana un taxista que me dijo, ay, que Tarrasa no la conoces y tal. No la conozco. Me hizo un relato de Tarrasa, que no sé si era Tarrasa o la ciudad del videojuego de GTA. Porque, madre mía, que si quemaban motos, que si había peleas callejeras, que si había tráfico de drogas. Que, claro, yo le miro al hombre y digo, a ver, buen señor, que yo vengo de Vallecas, que esto para mí es una guardería, ¿sabes? No me pintes esto tan negro que yo estoy viendo aquí la gente, pues bueno, como decía el Fari, están ahí camelando, haciendo sus cosillas los chavales, déjale que camelen y hagan sus cosas, como decía el Fari en su época. Pues ahí, pero bueno, te metió tan miedo el taxista, que yo creo que lo hacen para que cojas taxi, ¿eh? Te cogen ese miedo y yo luego fui con los chicos del auténtico podcast andando hasta el hotel y nadie nos atracó, nadie nos violó, nadie nos mató, o sea, fui todo absolutamente normal y bien y muy bien. Y el hotel en sí, lo que yo pude hacer, mi experiencia, la cama muy cómoda, o sea, muy cómoda, muy amplia, muy ancha, para dormir uno, muy bien, la ducha bien, se duchaba uno bien con el chorro, con todo ahí muy cómodo, demás. Y luego lo otro que hay que decir, porque tenía desayuno incluido, pues el desayuno muy cómodo. Y muy rico todo. También hay que decir que yo desayunaba un poco rápido, porque el desayuno era a las 7 de la mañana y yo luego enseguida tenía que prepararme y tal para luego ir a los podcasts, tanto el sábado o el domingo, como el domingo, hombre. El domingo tenía que estar sí o sí porque era mi podcast y luego el sábado estaba Alex de una charla más, que no me la podía perder. Entonces tampoco podía tirarme ahí, desayunar mega tranquilamente, pero era un desayuno bastante completo, con muchas cosas. Y es decir, que ambos días me encontré el buffet lleno de japoneses, o sea, y esto me lo han contado gente y tal, claro, en Barcelona, que está plagado de turistas y de gente, los hoteles ya están masificados. Entonces, ¿qué hacen? Masificar los alrededores. Entonces, ya la gente va a Tarrasa, a Manresa, a Sabadell y a otros municipios cerca de Barcelona, se cogen los hoteles para autobuses enteros en este caso de japoneses, y de ahí ya salen para hacer turismo durante el día. Pero yo me quedé flipando porque yo iba a las 7 de la mañana, estaban todos los japoneses y yo, no había nadie más, ni nacionalidad española, ni de ninguna otra. Pero bueno, se comía bastante bien, era un buffet bastante completo con eso, con huevos, con huevos rellenos, con un montón de cosas, huevos revueltos, huevos fritos, todo huevos, salchichas, bollería, también embutido, el típico desayuno buffet que se pone uno ahí hinchado. Pues yo también, a ver, comía bastante porque no sabía lo que iba a comer luego durante el día, entonces uno hay que coger provisiones porque luego nunca se sabe, pero estaba bastante bien, todos bastante cómodos, bastante bien, el personal muy majo. Los 2 días que luego tuve que coger el taxi para ir luego al auditorio, pues ellos me llamaron al taxi, que en estos casos suele ser más cómodo porque ellos a veces tienen contacto en línea directa y te llega antes. No sé por qué, porque en teoría el teléfono es el mismo, pero a mí me ha pasado veces, me pasó una vez en Toledo, de llamar yo al taxi, llamar a ellos y siempre llegaba mucho más antes el de ellos. O sea, siempre funciona mucho mejor. Así que no sé, tienen un contacto directo o algo. Pero en general, el Hotel Don Cándido, mi experiencia muy bien, pero como dijo el amigo Josete, la accesibilidad una mierda. Así que nada, esa es mi experiencia en el Hotel Don Cándido. Y ya para cerrar las crónicas de la JPod, que ya algunos ya estaréis cansados, joder, 3 podcasts de la JPod y tal, qué pesado este hombre. Pues ya lo cerramos, la JPod de Tarrasa, ya otro año, si estamos por ahí pues lo contaremos y demás. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast y adiós.